Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate por este lado. Disculpen que tuvimos un pequeñito problema técnico con la conexión de internet, pero ya estamos acá al aire con ustedes. El día de hoy vamos a develar la caja negra de la inversión inmobiliaria. Es decir, vamos a hablar cómo es la gran jugada de los mayores inversionistas del real estate. Y para eso tenemos, por supuesto, a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al señor Pedro Otene, asesor inmobiliario de Punta Cana Solutions Real Estate y colega mío. Así es que vamos arriba. Y vamos a dar la bienvenida al queridísimo Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pedro, ¿me escuchas? No te oímos, Pedro. Vamos a ver, tenemos un problemita técnico con el audio. Déjame ver, vamos a verificar acá que todo esté acorde. A ver, Pedro, cuéntanos, habla. No te escuchamos. No te escuchamos, Pedro. A ver, vamos a ver. No te oímos, Pedrito. Estamos a la espera de que Pedro pueda conectar su micrófono porque no lo oímos. De todas maneras, mientras tanto, ok. Mientras tanto, les voy comentando, señores, que una de las mejores formas de invertir en bienes raíces ha sido siempre el patrimonio en tierras o los bancos de tierra. Entonces, déjame colocar a Pedro un segundo en backstage y le voy a escribir una notita a su WhatsApp. Ok, ahora sí. Mientras tanto, les voy comentando que la adquisición de tierras siempre ha sido una de las grandes fórmulas de adquirir riqueza y de mantener el capital de una persona a la hora de invertir en bienes raíces. ¿Por qué razón? La tierra no se fabrica, la tierra está allí y es un recurso limitado. ¿Qué hace eso? Que a medida que aumente la demanda, tanto de vivienda como de zonas urbanas, siempre va a hacer falta la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas inteligentes e inversionistas lógicos? Tienen parte de su capital en este tipo de inversión. A ver si ya tenemos a Pedro. Pedro, ok. Seguimos sin oírte. Vamos a ver, yo creo que vas a tener que intentar desde otro dispositivo. A ver, vamos a volverlo a intentar. Para eso vamos a hablar, cuando se conecte Pedro, vamos a hablar de 3 proyectos fabulosos que tenemos acá en la zona de Punta Cana. 3 proyectos, cada uno con sus distintas ventajas y distintas ubicaciones. Ya va. Ahora sí, por acá Ahora sí, estamos. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Néstor. Gracias por ya pues finalmente. Bueno, Pedro, y tú, que he dado muchos shows, que si los martes, pero pues hace falta tú. Ya pues estamos por acá. En Exactamente. tu que arrancan. Pedro, bienvenido. Primero que nada, quiero que le cuentes a toda nuestra audiencia que hoy tenemos personas conectadas desde California, en Estados Unidos, desde Florida, en Estados Unidos. Tenemos gente desde Buenos Aires, Argentina, desde Córdoba, Argentina. Tenemos gente desde Euskera, de Galicia, de Lisboa. Tenemos personas desde Ámsterdam, desde Bélgica y desde Alemania.
Entonces, bueno, cuéntanos un poquito quién es Pedro Tene y qué hace Pedro Tene y cómo llega Pedro Tene al real estate. Bueno, yo soy venezolano, tema de cierta ya pues migración de lo que fue mi propio país, que tuvimos unos años un poco bien ya pues complicados y bueno, luego de varias formaciones ya decidí salir, buscar como que ya pues unos mejores destinos y ver en qué país yo podía estar ya pues trabajando, donde yo pudiera ir como poco a poco ya pues escalando. Y ahí es que ya terminé aquí, en esta linda isla, aquí en Caledonia por República ya pues Dominicana, en el 2017. Fue un histórico país ya pues en el país ya pues Venezuela, que fue fuerte en tema y plena pues inflación y pues en esa situación, y ahí es que vengo para acá. Y vine con cortas vacaciones y cuando ya me encuentro con este boom acá y con esta ya pues belleza, o sea, con esta ya pues belleza de isla y con todas las oportunidades. Y ahí es donde poco a poco, luego de estar haciendo vida acá, en el 2022, ya yendo para varios sitios, ya conociendo toda la zona de lo que es Bávaro, de lo que es Punta Cana, Cap Cana, me voy dando cuenta de el boom de ya pues desarrollo. Y ahí es que digo, ok, pero esto está sucediendo. Y quise ser parte de eso. Siempre el tema comercial, el tema de dar un servicio, pues ya me ha gustado. Y ahí me percaté y dije, bueno, pues este es el momento, ya que vivo acá, que ya hago vida, pues quiero ser parte de este gran desarrollo. Y pues ya, pues qué mejor que yo que conozco, que estoy, que voy, vengo, pues ahí es que yo inicio con lo que es el real estate. Y bueno, ya viendo con cuáles de las grandes compañías acá yo ya podía ser partícipe, miro Punta Cana Solution Real Estate y yo digo, wow, pero qué chulo se ven, se ve que tienen un buen servicio y ahí es donde finalmente ya pues después de un tiempo entro. Y desde un 2022 para hoy 2026, el tiempo pasa rápido y ya han sido 4 años en lo que es el sector. Ya he podido, ya pues de la mano de lo que es mi servicio, ir ya pues asesorando a muchas personas que, bueno, que buscan ya pues tener algo acá, ya tener un poquitico después de todas estas inversiones acá. Esa es pues mi historia ya pues resumida en esto, de cómo terminé con este mundo. Pero dentro de todo lo que ha sido el real estate, tú te has destacado mucho en lo que ha sido precisamente la venta de terrenos y la venta de solares. ¿Por qué los inversionistas buscan este tipo de inversión? ¿Por qué buscan un terreno, bien sea pequeño o grande? O sea, ¿cuál es el interés que tiene la gente en comprar tierra? La tierra la tierra es un cierto recurso que es limitado, que es finito. Hay muchos proyectos verticales de muchos condominios, de casas, pero qué mejor que tú ser dueño de dicha tierra donde puedes, ya con función de dichos reglamentos, crear eso que tú tanto quieres. Dígase que compras pues un terreno para que hagas tu propia casa, dígase que consigues este terreno en una zona que pasó una vía principal y creas algo. Entonces te permite mucha más flexibilidad de tu crear eso que tanto quieres. Ese es el primer juego y que es algo es algo que está pues limitado. Y más en Bávaro, ya pues Punta Cana, con tanto ya desarrollo que hay y ya pues con todo pues boom es que son finitos, cuesta conseguir buena tierra. Entonces de ahí es que yo digo, bueno, pero de toda pues esta pues oferta que tenemos, ahí hay algo bueno. Y los que saben de este tipo de inversión, que saben que tienen ese conocimiento, que tal vez han entendido, ok, pero me abre muchas ya posibilidades, ahí es que entro yo. Y bueno, más que todo, pues ese producto final, sabes que aquí en zona de Bávaro, Punta Cana, hay muchos grandes desarrollos de gated complex, de estos complejos grandes cerrados, que dentro de dichos complejos, con una planificación, pues ya tienen lotes. Entonces, vale la pena ese lote dentro de algo grande que ya hace sentido. Y de hecho, ahí es que, pues, ahí es donde hemos visto la mayoría de las grandes inversiones han sido precisamente en tierra para planificar estos grandes proyectos, como ha sido Vista Cana, en el caso de la familia Termini, que tuvieron la visión en su momento de comprar unos lotes a muy buen precio, en una muy buena ubicación, creando un master plan perfecto y hicieron exactamente eso. Dieron la tierra, pensaron en el proyecto
y hicieron realidad ese sueño que se ha convertido en el sueño de muchas otras familias, de muchas otras personas y muchos otros inversionistas, basándose en esa visión. Y no solamente fueron ellos, vamos a exponer un caso que de hecho es uno de los proyectos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, que es un proyecto con el que tú tienes mucha experiencia, el caso de Prime Invest, con City Place. ¿Ok? City Place, para los que no lo conocen, déjenme compartirles un segundo la pantalla, espérense un momento, les voy a compartir medio segundo la pantalla para que vean, ya va, vamos a acá, ok, y les voy a compartir esta directamente desde el Google Earth, no estoy haciendo propaganda a Google por si acaso, ok, pero es una herramienta. Para poder estar en plena dimensión, para ya poder entender. Y sí, eso como tú lo mencionabas, Néstor, es que un histórico de los grandes complejos vienen de años atrás. Déjame comprar estas parcelas, estas hectáreas, que sé que por esa parcela pasa pues una calle, o sé que muy probablemente venga pues otra calle porque se necesita. Ahí es que esa pues visión de tal vez 20 años, hoy es lo que tiene ya pues Vistacana, ¿no? Todo ese cierto levantamiento ya pues de capital hasta que quedó en mano de estos últimos socios, ¿no? Que fueron comprando las acciones o así pare de contar con las otras grandes comunidades. Exactamente, exactamente. Acá en la pantalla podemos ver todo lo que es la zona de Punta Cana y si nos dirigimos, hacemos un zoom acá, tenemos acá el área de Downtown, ¿ok? Que es un área bastante conocida, bastante buscada y bastante turística. Justo en el límite con Downtown comienza lo que se llama City Place. City Place se extiende completo hasta la Laguna Bávaro y casi hasta la Cabeza de Toro, ¿correcto? Así es. Y de hecho, es la misma dimensión que tiene todo Vistacana. 6 millones de metros cuadrados, todo City Place, que se ve una callecita ya cuando entras, pero sigue largo y va hasta todo pues el fondo. Como tú bien lo mencionas, con la callecita que conecta con ya pues Cabeza de Toro. Exactamente. Y aquí de hecho estamos viendo parte de la primera etapa del proyecto que vamos a ver ahora. Déjame subir acá el brochure. Cuéntanos un poquito de qué ventajas tiene este proyecto. Este proyecto se llama La Reserva, está a manos de Prime Invest, es el desarrollador. Cuéntanos un poco de qué va La Reserva. Bueno, es la oportunidad de tú tener un lote desde los 500 metros cuadrados para desarrollo de casas unifamiliares, para construir tu propia villa, una sola casa en ese lote. ¿Qué pasa? Cuando tú vas por un bulevar pues turístico, conseguir 500 metros dentro de un macro proyecto no lo hay. Así de fácil, con tanta cercanía para la vía principal. Entonces de ahí es que entra una gran pues ventaja competitiva. Oh, pero tienes 500 metros en un gran pues proyecto con una calle que te llevan menos de 3 kilómetros. Estás en pleno bulevar turístico y en un macro complejo que está al lado del Downtown Punta Cana y que conecta con la autovía, con lo que es la vía principal. Entonces, fueron muchas cosas que hizo que este gran pues, proyecto, dentro de una gran planificación, fuera una gran pues, oportunidad. Y sigue siendo una gran pues, oportunidad. Porque tú darte cuenta que, y tienes un plan de pago, no es que me lo pagas ya, sino mira, esto se va a estar consolidando en 2-3 años, te voy a colocar un plan de pago flexible y bueno, así es que nace todo este proyecto de lo que es la reserva. Y entendiendo que no es nomás el lote para la casa vertical, sino es un lote dentro de un macro pues, complejo con un desarrollo para crear una buena ya, o sea, para tener una buena ya pues comunidad. No hay algo así más dentro de Bávaro Punta Cana, de este ya desarrollo con este nivel de urbanismo y con estos diseños. Y ahí es que dices, wow, eres una cosa con algo que hace sentido. Bueno, fue parte de lo que fue la gran venta, ¿no? Y todas estas ventas que pues hemos tenido. Entonces, señores, si quieren saber más sobre La Reserva, ya saben, contacten a Pedro, contáctenme y vamos a hablar de números, vamos a hablar de precios por lote, vamos a hablar de disponibilidades y, por supuesto, vamos a hablar de planes de pago. Cuéntame una cosa, Pedro. Dentro de City Place, podemos ver
me imagino, igual que o los otros macroproyectos, van a tener sus propias amenidades, ¿no? Van a tener ventajas para los propietarios. ¿Qué ventajas vamos a conseguir ahí? Así es, ya pues efectivamente dentro de todo ya pues City Place, este proyecto ya plenamente lo que dice ya pues reserva, va a haber una zona, va a haber una zona ya pues comercial, una zona ya pues deportiva y tiene una casa club que es increíble, una cosa que dices wow, y calles y un urbanismo bien ya pues entregado. ¿De qué pasa? Va a ser pues un proyecto grande con varias fases. Es por esto que para la fecha de hoy, de un 2026, estamos próximos para lo que va a ser esa primera ya pues entrega de lo que fue la fase 1. De muchos ya inversionistas que desde el 2024 han estado acá con este proyecto. Y así como lo ven, hay pues una fase 2 que está proyectada para un 2027. Bueno, ahí ya tenemos pues espacio para los que están pendientes y quieren tener un plan de pago más flexible hasta pues una próxima fase 3. Entonces es tener la dicha de tú tener un plan de pago de forma ya pues dependiendo de cuál te hace sentido, cuándo ya pues te viene bien estar recibiendo. Y dentro de todo esto, que pronto se lo vamos a estar mostrando junto con este ya pues dossier, que cuando veas estas ya pues imágenes, pues tú dices, wow. Wow. Mira, ¿Verdad? aquí ya comenzaron las preguntas a través del WhatsApp. De hecho, nos tienen una pregunta para ti. Nos dicen, ¿qué puedo conseguir cerca de los lotes? Me imagino que se está refiriendo a si hay servicios médicos, si va a haber centros comerciales, si va a haber hoteles, si va a haber, ¿qué van a tener cerca de esos lotes? Al estar City Place al lado del downtown Punta Cana, es que cuando te das cuenta, tú pues entiendes, porque yo no sé si conocen acá lo que es zona downtown, pero es la zona de lo que es pleno servicio, de entretenimiento. Vienen clínicas para lo que es la zona downtown, que ya fue hace unas semanas atrás, ya sea, de hecho, ya pues, hizo ya pues un buen ya pues anuncio, entretenimiento, restaurantes, zona comercial, zona de servicio. Eso es en pleno downtown, que está próximo. Pero el master plan que tiene City Place, donde están los lotes ya, pues donde están los lotes, que esa ya pues primera línea que tienen otro hospital, zonas comerciales, ven un Hilton Inn que se está ya pues desarrollando. Esa primera calle que forma parte de City Place vas a tener de todos los servicios, de zona comercial, zona clínica, un gran, se viene pues ciertamente pues, un cierto pues, colegio que es conocido en la zona, que ha pues invertido más de 10,000 metros cuadrados para hacer algo, para hacer algo largo. Y del otro lado de lo que es la vía, esa vía principal es que vienen muchas más cosas. Hay una gran foto que yo muestro mucho cuando la gente ya está comprando, que mira lo que viene en todo bulevar turístico, que está el City Place con lo que es downtown y del otro lado. Entonces, básicamente, eso está todo ya pues vendido. Cuando te percatas de eso, dices, oh, pero ahí está. Va a ser el próximo hub comercial. Perdón, esto pasa cuando estamos en vivo. Tengo un poquito de tos. Acá nos hacen otra pregunta. Nos preguntan que si será una zona netamente familiar o después el que construya puede rentar a través de renta corta o Airbnb. Se está consolidando más living, ¿sí? Más para la familia, para crear una cierta comunidad. Sin embargo, por leyes por las leyes acá en pleno República ya pues Dominicana, usted bien siendo dueño de ya dicha villa, si usted la quiere ya por rentar, siguiendo los protocolos que tiene dicho ya por urbanismo, pues usted bien la puede rentar. Sin embargo, yo lo veo más consolidado en unos 4 o 5 años, pues una zona más, pues ya más para vivir, que la veo que está perfecta para vivir por todos pues estos servicios que tenemos ahí. Y ojo con este dato, la accesibilidad. Sales con una recta que en 3 minutos llegas caminando y tienes vía rápida, lo que llamamos en Estados Unidos que es un highway, vamos a llamarlo así. Tienes una vía ya pues principal. Entonces ahí me hace mucho sentido ya pues para vivir. Está cerca de todo, pero en una zona privada. Entonces, tú, Néstor, ¿qué piensas? Mira, en unos 5 años proyectados, 4 años. Estoy completamente de acuerdo contigo. En este caso, en particular, veo por todo lo que tiene alrededor y todo el master plan que está surgiendo dentro de City Place,
con todo ese tipo de proyectos que se están construyendo, que tienes 2 hoteles, tienes 3 centros comerciales, tienes un colegio, tienes una clínica, más todo lo que hay en downtown, y por cómo ha evolucionado la zona, lo veo como una zona muy familiar, una zona que puede desarrollarse para lo que es renta fija, ¿ok? Y una zona de vida, más que una zona para renta corta tipo Airbnb o renta turística, porque vas a estar compitiendo directamente con los hoteles que tienes dentro del mismo complejo. Sí, del mismo master plan, ¿no? Entonces, así la veo yo de esa manera. También como lo veo yo, el caso del que piensa no ¿cómo se llama? No en la renta inmediata, en el ROI, en el retorno de inversión por flujo de caja, sino en el que gana al capital y gana al equity, ¿ok? Ganancias de capital. Claro, Ya puedes ahí estamos hablando, y más sobre todo, como lo dices tú, que si compras con un plan de pago, todo se hace mucho mejor porque no tienes que desembolsar el 100% del valor de la propiedad de un solo golpe y te puedes apalancar con un banco para el porcentaje final. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tú estás comprando hoy en $180 por metro, $170 por metro, pero en 2 años, cuando ya el pavimento esté listo, cuando ya veamos consolidación del urbanismo y veamos las amenidades, ya el colegio máximo potencial, y lo puedo decir con toda ¿Viste lo rápido que va, Néstor? Va increíble. Están en segundo nivel y están subiendo. Ajá, exacto. Ahí van ya con segundo, ya pues consolidando, ya van subiendo. Entonces, y así. El Hilton Inn que está a la entrada, ya se ha limpiado pues los lotes, que yo entiendo la perspectiva. Cuando pasa por esa vía, hay un cierto ya pues semáforo, donde está ya la subida, cabeza de toro, que desde que pasas hacia lo que es zona ya pues downtown, tanto del lado de acá, de lo que es la autovía, tanto del lado izquierdo, yendo para lo que es pues downtown, es que subiendo vertical por todos lados, y quienes conocemos la zona decimos, wow, ahí va a ser. Y ahí está City Place. Va creciendo a pasos agigantados. De hecho, el próximo proyecto que vamos a ver lo hemos vivido en 3 etapas anteriores. Ahora lo estamos viendo en una 4ª etapa dentro de Vistacana, otro macro proyecto espectacular. Todos los oyentes del canal y todos los que ven el canal, más todos los que conocen cómo trabajamos nosotros, saben que yo en lo particular soy amante de Vistacana, amo ese proyecto, me parece uno de los proyectos mejor pensados de toda la zona. Vimos el caso de la ganancia capital ahí, vimos el caso de la plusvalía. Yo tengo un cliente al que yo le vendí, y escucha este dato porque es bien interesante. Dentro de esta misma notificación, yo le vendí en el año 2021, ¿ok? Un lote por $52,000. 2 años después, estamos hablando 2023, él vendió su lote en $75,000. Después de haberlo recibido, le ganó casi $25,000 al lote. Ese mismo comprador es el tipo de inversionista que compra tierra, aguanta y revende. Vendió su lote en $95,000 solamente 6 meses después de haberlo comprado. Entonces, ahí hay un ejemplo de qué hace un desarrollo para el valor de la tierra y para jugar a esa ganancia de capital. Acá me comentan y me ponen muy bien que hablen de solares. Ahora, también tendrán grandes para construir moles como tal, o algo así tipo Sambil, Ágora, Blue Mall, dentro de City Place. Ok, dentro de City Place sí hay un macro plan donde quedan ciertos lotes, que se ha pues vendido rápido, pero quedan ciertos pues lotes con cierta potencialidad, donde en función de lo que se quiera hacer, pues ya ahí se puede estudiar. Así es. Entonces, hay unos lotes para macro ya pues desarrolladores que están, que están disponibles. Bien sería ver cuál es dicha ya pues solicitud y ver si pues ya pues hace sentido con este macro plan. Entonces, pero querido inversionista, respondiendo a tu pregunta, una vez más, contacta a Pedro, contáctame a mí para que conversemos sobre esos lotes. Sí existen los lotes
disponibles para ese tipo de proyectos si estás interesado en construir comercial o si estás interesado para construir residencial, bien sea una casa unifamiliar o un proyecto multifamiliar estilo propiedad horizontal en apartamentos, y te podemos orientar de esa forma. Entonces, antes de que arranquemos con el segundo proyecto, que a mí me encanta, Vistacana, ay, ay, ay. quiero poner un video que nos mandaron hace unos días sobre... Tú sabes, Néstor, que yo me mudé para lo que ya pues Vistacana. Yo estoy ya pues viviendo ya desde pues, hace unos meses. Entonces ya el hecho que es otro proyecto que o sea, que ya a mí me encanta, pero ya tú hacer vida tú ya despertar, tomarte tu cierto cafecito, si tienes el perro lo sacas a pasear. Yo que hago muchos deportes, salir a montar bicicleta, es que wow. Claro, tú, ya tomen en cuenta que Vistacana se ha consolidado de hace años atrás, que tiene este trayecto, mientras que City Place tienes el highlight, tiene lo que es la parte fuerte de estar apalancado, de estar al lado de lo que es pleno pues downtown, tener la vía principal ahí cerquita, y si puedes esperarte a que se consolide 3, 4, 5 años, es que hace sentido. Ahora bien, si de repente buscas pues, un lote en una zona semi-consolidada, como lo es ya pues Vistacana, que ya hay mucha gente que se ha hecho ahí su buena casa, ahí es el punto. Que hay algo que ya existe, que ya está. Ya hay muchas, ya somos muchos que ya ahí estamos viviendo. Ahí va el punto, ¿no? Como para poder ver un poco o ya pues un poco lo otro. Fíjate, ese es uno de los puntos más válidos, y por eso era que yo me refería en la jugada de los grandes, que es la visión que tienen las personas que han comprado en los momentos indicados los lotes a los precios correctos. Los lotes hoy en día en Vistacana están a un precio espectacular. Es una cosa impresionante, y por eso quería mostrar este video precisamente, porque esta parte es un proyecto que acaba de salir de lotes, ¿ok? Dentro de Paseo del Sendero, que se llama Royal Gardens Estate, que es... Entonces, Royal Gardens ya está en su cuarta etapa. Siguen siendo lotes unifamiliares, unos precios impresionantes, además con las ventajas que presenta Vistacana y estar dentro de Vistacana. De hecho, aquí tenemos lo que es Royal Gardens. La mayoría de las personas y los inversionistas que se conectan acá al canal, que por cierto, para todos los que no son de habla hispana, el día de mañana ya van a tener los subtítulos en su idioma, en alemán, en francés, en portugués, en inglés, en italiano, acá en este video, así como en todos los demás videos de acá del canal, ¿no? Aquí pueden ver la notificación. Tenemos lotes desde 500 metros. El precio por metro cuadrado está súper competitivo. Me atrevo a decir que es el proyecto más grande como tal dentro de Vistacana. O sea, ocupa 1/3 de lo que es Vistacana. Es donde se concentra la gran parte residencial unifamiliar de Vistacana. Cuéntame, ¿en qué parte de Vistacana, Pedro? Panorama Lakes, cerca de la entrada. Estás pegado a la playa artificial. Efectivamente. O sea, estás ahí en el sitio perfecto. De hecho, aquí vemos cómo se vendió Royal Gardens, tanto Royal Gardens 1, perdón, Royal Garden 2, Royal Garden 3 todavía queda un poquito de disponibilidad, y Royal Garden 4. Todos los servicios dentro de Royal Gardens son soterrados, ¿ok? Es decir, ustedes no van a ver cableado por arriba, no van a ver nada que afee o arrabalice la visión. Por ende, le da más valor a tu propiedad, le da más valor a su casa. Así como en el caso de City Place, todas las calles se entregan imprimadas, ya las vemos ahí con asfalto. Tenemos un lote modelo, cosa que es cómico hablar de un lote modelo, ya que es un espacio de tierra, pero es muy simpático llevar a la gente ahí y que vean realmente la dimensión, porque muchas veces uno le dice, mira, estos son 504 metros un lote, pero realmente no lo llegan a visualizar en su mente, o no lo llegan a poder comparar hasta que pisan el terreno y dicen, oye, ya veo la dimensión,
ya sé cuánto puedo construir, ya sé dónde voy a poner la piscina y es súper lindo ver a las personas. Si te ha pasado, yo creo que sí. Sí. Vamos a poner la piscina aquí. Hay un estudio de mercado que se hizo, que no es lo mismo que vendas ya pues un cierto lote, a que tengas ese lote limpio, que tú te pares dentro del mismo lote, que pongas una silla, o que, bueno, que ya te pongas, y tú te pongas a pensar, ok, y si subo la casa o sea, ya pues de 2 niveles, si dejo unos metros más para atrás para hacer una piscina con un gran gaseo, ahí es que viene la venta. Ahí pues en estudio ya hay que se hizo, que no es lo mismo que pongas un lote limpio, cortadito, a que puedas entrar y pensar lo que va a pasar, visualizar, a que bueno, tú te imaginas este lote acá. Ahí viene la parte. Que esa parte de que la gente entienda y vea, y eso que dices tú, el soñar, porque comprar un lote de terreno es el principio de un sueño. Efectivamente. Yo quiero construir mi casa, quiero tener esa ilusión de hacerla como bajo todas las necesidades que yo tengo o bajo las intenciones que yo tengo y construirla a mi gusto. Entonces, ahí le da un valor grande. Y que mejor que sea dentro de Vista Cana, que sabes que hay algo ya pues interesante. Como claro está, hay otras zonas consolidadas con mucho más tiempo, que el precio por metro cuadrado es mucho más alto. Pero yo le digo ya pues a la gente, mira, aquí puedes ya conseguir un lote con este precio, donde este valor de dicha villa, en otro sitio mucho más en otra gran pues, comunidad, es que si el doble. Si aquí la villa te sale con todos los muñecos, con todas las cosas, 450, allá está con un millón de dólares. 100% más del valor solo por estar con otra zona consolidada. Ahí lo tenemos. De hecho, hemos visto lotes en Capcana que superan el $1 millón y no vamos a hablar de Capcana. Vámonos. Sí, a otras zonas de zona, ¿no? Que están en Bávaro, Punta Cana. Tan fácil. Un lote en primera línea de playa en Nisibón. Estaba viéndolo hace unos días, un lote espectacular. Es un lote que tiene una dimensión muy simpática, son 47,000 metros, pero está en $7 millones. Sin calle, sin electricidad, sin nada, $7 millones por estar en primera línea de playa, en una zona no consolidada. Y hay una cosa que le da valor. Hay gente que pregunta de repente, pero si hay tanto por ya estar construyendo allá, bueno, no se podrá conseguir que si un lotecito en una zona más tipo pues, un campito dentro. El tema es que dentro son grandes hectáreas, son grandes tareas y son lotes grandes. Entonces uno conseguir esos 500 metros, que ahí está el tema. Pero te voy a contar algo, Pedro. Ahí hace sentido. Te voy a contar algo. Sí existe, sí se puede y a unos precios que la gente ni se imagina. Ajá, ahí tenemos algo. Ahí tenemos algo interesante por esa zona, por el campito también, mira. No, y tú eres igual que yo, tú siempre andas investigando, andas buscando, andas averiguando y de tanto pasear, tanto moverse, tanto buscar, logramos conseguir un proyecto que además está a las manos de ¿cómo se llama? Un desarrollador bastante confiable. Ya desarrolló un proyecto turístico hacia ese lado del país. Les voy a compartir un segundo mi pantalla. Déjenme regresar. Vamos a regresar. Esto, Néstor, estamos como que ¿qué parte? Ya seguimos hacia lo que es Miche por allá, ¿no? Correcto. Ya salimos de la zona, ¿no? Ok. Correcto. Estamos saliendo. Y yo he escuchado que Miche viene mucho ya por desarrollo, ¿no? Así tú me lo confirmas. Dicen por ahí que Miche va a ser el nuevo, lo que es el nuevo Punta Cana. Una manera de decirlo, ¿no? Que un histórico de tiempo. Hablando de historia, es una zona de expansión de Punta Cana. O sea, si nos vamos hacia el norte, ¿ok? Llegamos a Vista Cana, llegamos a Bávaro, pasamos Bávaro y llegamos a la zona de Macao, Ubero Alto, conseguimos las lagunas de Nisibón y ustedes van a decir, oye, pero se está yendo demasiado lejos, ¿no? Y llegamos a lo que es la zona turística de Montaña Redonda. Y como me encanta a mí esta parte, Néstor. Es un plan perfecto de por fin de semana, por lo que estamos en zona de Bávaro, Punta Cana, de tú coger el carro, que tienes una muy buena carretera y puedes irte para allá. Si te gusta la playa Vírgenes,
Si te gusta subir esa cierta montaña redonda que tienes unas vistas ya pues increíbles, si te gusta hacer ejercicio, es que ahí te pierdes. Y lo que es la laguna ya pues de pleno ya pues ni Sibón. Esa es una zona especial. De hecho, en esa zona es donde viene un plan del gobierno de desarrollo turístico fuerte. Se está ampliando la autopista que conecta todo lo que es Punta Cana con Miches. Ya vemos, ya hasta Macao están construyendo doble vía. Colocaron unos pilotillos, están dándole con otra vía más, que se sabe que para allá va el flujo. Exactamente, el flujo va para allá, se mantiene obviamente en Punta Cana, que es una zona consolidada, es una zona... Y mira lo que es un histórico. En esa zona, sabes que aquí hay grandes grupos. Grupo Punta Cana, con su Club Med, que fueron los principales ya, hoteles que aquí pisó Punta Cana, que ya tiene años atrás que ya estaba ya el Club Med de Miches. Ahora pues hace poco vino el Semi, que sigue siendo de lo que es Grupo Punta Cana. Entonces, cuando tú entiendes que los grandes grupos ya pues privados, como Grupo Punta Cana, ya ha puesto lo que es el ojo y tiene ya pues desarrollo, es que ya por ahí va la cosa, ¿no? Esto les invito para ya ver en el mapa esa partecita donde está Semi, Club Med de Miches y todo el conglomerado de todos los hoteles que ya van a seguir viniendo para allá, ¿no? Vienen los hoteles, vienen los desarrollos. Aquí lo estamos viendo, tenemos aquí el Club Med, tenemos el Semi, tenemos todo lo que es Playa Esmeralda, ¿ok? Que es una zona bastante bella, es una playa bellísima. Si nos vamos un poquito hacia el este, perdón, llegamos a la zona de Montaña Redonda, o la Sabana de los Mosquitos también está ahí, y tenemos la playa El Limón. Precisamente aquí, en un costado de Montaña Redonda, está el proyecto del que les voy a hablar ahora y que les vamos a hablar un poco. Es un proyecto bastante distinto a lo que hemos visto, es un proyecto muy distinto a City Place, es un proyecto muy distinto a Vista Cana, tiene su propio encanto, ¿ok? Tiene su propia alma y su propio espíritu, ¿ok? Tenemos ahí este proyecto que se llama Ladera View. Es un proyecto a manos de Tosca Lagoon. La verdad es que a mí me pareció un proyecto muy interesante, es un proyecto más de montaña, es un proyecto mucho más campestre. Como todo macroproyecto, tiene sus propias amenidades, ¿ok? Mantiene la cercanía a las playas, ¿ok? Y no solamente a las playas, también está muy cercano a lo que es la Laguna Redonda. Si no han conocido todavía esa zona, les recomiendo, señores, que vayan y visiten la zona de Miches, conozcan esa zona. La Laguna Redonda es espectacular, hay paseos, es una zona camaronera, y ahí mismo tienes la playa, sobre todo Playa El Limón y Playa Esmeralda, son dos de las playas más bellas que hay ahí. Son playas oceánicas. Ya aquí vemos una dimensión muy distinta de lo que es lotes, ¿ok? Son lotes un poco más pequeños, lotes desde 260 metros hasta 575 metros. Los más grandes tienen seguridad 24/7 como todo macroproyecto, ¿ok? Y sus propias amenidades. ¿Qué diferencia hay entre este proyecto y los proyectos que hemos visto ya consolidados dentro de la zona de Punta Cana? Precisamente que este proyecto aún no está consolidado. Estarías entrando en las primeras etapas, así como entró muchos inversionistas en la primera etapa de City Place, en la primera etapa ¿cómo se llama? De Vista Cana, ¿ok? Ese punto y ese sentido de oportunidad. ¿Qué me encantó del proyecto? Es un proyecto de baja densidad, es un proyecto con vistas a la montaña, vistas al mar, muy cercano al mar y con unos precios espectaculares. Aquí sabemos que como plan de pago, los precios comienzan desde $45,000, señores. Eso no se ve. 45,000. Exactamente. Yo había comentado esto, ¿no? Bueno, yo como que voy a tener que coger el carro, caballero, y irme un fin de semana. Claro. Tengo que calcular unos números porque usted me conoce, que a mí me gusta invertir. Yo, mira, yo me proyecto porque es que esa zona de verdad,
Y Hay sobre que colocarle todo, lo simpático de esto es precisamente eso, que tienes esa libertad de poder escoger cómo construir tu villa, cómo construir tu casa, siempre tirando hacia el estilo campestre. Y si tú no lo puedes hacer, ellos mismos te construyen la casa. Tienen varios modelos con los cuales se puede jugar. Bienvenido el broker del sombrero, mi querido Yanko Torreal, que nos pone una frase de Mark Twain que dice: compren tierra porque ya no la fabrican. limitada, limitada. Dicen que los grandes inversionistas, hay familias aquí muy poderosas que tienen la tierra en los mejores sitios. Esa tierrita por ahí guardando, tranquilo, usted no se desespere, deje que se consolide eso, que después eso 160, 180, bueno, hasta ya puede duplicar o más. Y te la puede vender o si no arma pues un plan de negocio, ¿no? Tú sabes, Néstor, que muchos constructores en este tema que estamos hablando, ya que estamos ya pues trayendo ciertas opciones, ¿no? Para que la gente entienda que tengo una porción de tierra en este gated complex con esta zona más más urbana, ¿sí? Tengo con Vistecana, tengo para lo que es zona Miches, pero ¿qué es eso? Pues mucha gente que hace aquí buenos negocios compra la tierra, hacen una linda villa y luego puede que pase alguien que le diga, oh, pero pues esa villa está muy buena y ya ahí se la ve, ¿no? Entonces es otro negocio ya pues interesante que tú me comentabas, Pedro, ¿por qué los lotes? Que se te hable, tienes un mundo de hacer muchas cosas. Esa De ahí es va una la de respuesta. las grandes ventajas, la flexibilidad que tienes y la diversificación que tienes. Acá le damos también la bienvenida a nuestra querida Natividad Mansueta, que con ella también vimos unos terrenos muy, muy interesantes en la zona de Higüey. Después, yo creo que el jueves les voy a hacer un video específico de cada uno de los proyectos para que lo vean acá en el canal. Les recuerdo que todos los martes tenemos live stream y todos los jueves publicamos nuevos videos referentes a lo que es real estate acá en la zona. Néstor, un día libre tuyo, te vas para lo que es Miche. ¿Cuál sería un buen día para ti en Miches? Dime tú qué harías. Mira, me fui el sábado, salí temprano para allá. Ya puedes escribir. Tú sabes ¿Qué tú puedes hacer en Miches? Ahí, ¿qué tanto para hacer en este momento? Que más nos gusta hacer a Vanessa y a mí es agarrar carretera e irnos a los pueblitos. De hecho, hay algo bien interesante en Miches. Nosotros vamos mucho a la zona de Nisibón. Nisibón, precioso. A nosotros nos encanta y ahí hay unas playas muy particulares. Hay una playa que se llama Barbacoa, es una playa separada del resto del mundo y es una playa donde desemboca un río que divide geográficamente a dos provincias. De un lado tienes a la provincia de la Altagracia y del otro lado tienes a Atomayor, cosa que es bien, bien interesante, ¿no? O sea, es como una frontera natural que se creó, que tienen estas dos provincias. Y eso me lleva a una pregunta que nos están haciendo acá. Dice, ¿existen ya algún proyecto hacia Macao y Nisibón? Sí, existen varios proyectos hacia la zona de Macao y Nisibón, sobre todo en esta zona de la cual estábamos hablando, en la zona cercana a Montaña Redonda. Hay distintos proyectos, hay proyectos de apartamentos ahí. De hecho, Tosca Lagoon hace unos años lanzó un proyecto de apartamentos. Entiendo, no estoy 100% seguro que ya está sold out. Creo que pueden tener una pequeña disponibilidad por ahí. Pero de todas maneras, una vez más, familia, les recuerdo que para eso estamos, Pedro, mi persona y todo nuestro equipo de asesores, como Jan, como Natividad, como Sebastián, como, bueno, todos los demás, que pueden, ¿cómo se llama? Hablar y orientarlos sobre su inversión. Acá nos preguntan, Pedro, ¿qué sabes sobre el proyecto The Reserve en Nisibón? ¿Conoces ese proyecto? Lo he escuchado, pero no tengo toda la información para darte pues un comentario ya pues de lo que forma concisa, aún ya tuviera que ya pues explorar un poco más. Ok, bueno. ¿Tú, Néstor? Familia, yo he visto el proyecto someramente, es un proyecto también de lotes, bastante interesante, es un proyecto muy, muy lindo, enfocado sobre todo a lo que es pet friendly y la vida natural. Es un proyecto bastante, bastante interesante, de precios está muy bien también.
con un plan de pago flexible, y es precisamente para esos visionarios que no les importa esperar 10 años, o sea, vamos a estar hablando ya Claro, aquí. ahí hay que estar claro con lo que es el contexto, ¿no? Que es una zona que va a tomar su tiempo. Exactamente. Dominicanos aquí los tiempos saben, ¿no? Entonces, es bueno que se aclare que si usted tiene paciencia, si a usted le gusta lo que es su cierto campito, pero si es una, o sea, yo, Pedro, también me encanta lo que es conectar con cierta naturaleza, así que yo pudiera ver cuáles son las dichas mejores opciones. Lo que es importante, un proyecto u otro, que usted mire quién está detrás de ese proyecto. Y cuando son, ¿qué pasa acá, no? Que eso ya pues cierta información de valor, disculpa Néstor, en macro lotes hay que ver el registro de dicho título madre, porque esas hectáreas o pues, dichas tareas, aquí hay un tema registral que a veces el dueño de un terreno después apareció fulanito y dijo, no, que eso es mío. Entonces, en tema de desarrollo de macro lotes hay que hacer una buena debida ya pues diligencia para ver si ese lote que van a deslindar, que va a salir en un tiempo, si realmente eso sucede. Entonces es algo que o sea, que ya ahí se lo colocamos por ahí, porque han habido temas de lotes grandes, pues en estos campitos, que el dueño no estaba muy claro de quién era. Pasa acá bastante, pasa y mucho, créame. Entonces es importante hacer esa buena ya pues debida ya pues diligencia. Por eso que nosotros nos tomamos el tiempo de antes, mira, déjame ir atrás, déjame la papelería, déjame ver, para ver si ese título madre, cómo están las características. Eso es algo que se los pongo por ahí. Además, de este conocimiento. Pedro, y hay algo que tienen que saber todos los inversionistas acá. Ahora vamos a volver a hablar de los tiempos, pero esta parte que tú estás nombrando es exageradamente importante, y ahí es donde personas como Pedro, personas como yo, como Jan, como Sebastián, como Natividad, como todos los asesores que estamos para ustedes, jugamos un papel determinante. Nosotros hacemos una debida diligencia muy certera y muy concisa sobre todos los productos que nosotros les ofrecemos a ustedes. Si ustedes ven que Pedro, por X o Y, le dice, mira, ese proyecto no me parece tanto para ti, háganle caso. ¿Por qué razón? Porque ya él hizo una debida diligencia del proyecto, ya sabe que hay algo, bien sea o con los títulos, o con el desarrollador, o con la zona, que a él no le cuadra mucho o no lo ve viable. Háganle caso, escuchen a su asesor. Hay incertidumbre en temas de esto, que a veces uno dice, bueno, que esto pudiera pasar. Claro, es parte de lo que es un desarrollo, es parte de cuando tomas, ciertamente, pues uno toma como que ciertos riesgos, pero hay ciertos ya pues terrenos madres que no está muy claro quién es el dueño de eso. Y si el dueño que está figurando en esos terrenos madres, él es partícipe de que van a hacer un proyecto. No, que él me lo cedió, que él me dio un documento, mira, las cosas, ¿cómo es que dice el dicho? Que tú tomas los cuernos de, yo siempre miro los dichos. Al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Creo que agarrarlo. Entonces, por ahí les dejo eso que es súper importante. Es pues por eso que nosotros hemos optado por ese producto de lotes dentro de un macro proyecto. Porque hay zonas de no ser un macro, de un pues macro, como City Place, como de Vista Cana, como grandes complex, que es un poco más complicado. O sea, es algo que se los pongo por ahí. Exactamente. Y ya proyectos que tienen historia, además. O sea, Sí, historia me refiero a Vista Cana, City Place, este mismo que les estoy presentando, Tosca Lagoon, que son proyectos verificados. ¿Okay? Son proyectos que ya tienen un historial tanto de desarrollo como de construcción. En el caso de la DERA en Miches y en el caso de la reserva en Nisibón, eso es una de las cosas que estábamos hablando hace un ratito antes de que nos fuéramos a la parte legal. Es un tipo de inversión para una persona que tiene mucha paciencia. ¿Okay? Eso es una zona que se va a terminar de desarrollar en unos 10, 15 o 20 años. Fíjate que Punta Cana... Sí, toma tiempo. Toma mucho tiempo. Tipo en Dominicana, el tiempo que extenderlo un poquito más. Eso es una realidad. Por ahora, lo menos yo, ¿tú qué harías? También es el momento de entrar. Es el momento donde va a tener el precio más bajo por el metro cuadrado, pero es una jugada a muy largo plazo.
Efectivamente, y mucho más en esas zonas, ¿no? O sea, hay que ser partícipe de eso, hay que ser muy consciente, pero de que pues hace sentido, pues hace. Está ya, pues, y sabes quién está ya pues detrás, ahí va y qué está al lado. Dicen que uno puede comprar ya pues un terrenito, ya por allá, pero no es lo mismo. Ese lote coge pues un valor con dos cosas. Si es un gated complex, cuando las personas que hayan comprado en dicha ya comunidades empiezan a vivir, empiezan a andar subiendo casas, y varios complejos que quedan por ahí como que vacíos. Mira, pero aquí se vendieron tantos lotes, pero no han construido. ¿Qué ha pasado? Cuando tú vas a tu lote y tú ves que pues al lado tienes una villa de $600,000 y tú, oh, pero aquí está viviendo ya, aquí la gente está viviendo bien, aquí mira, eso da valor. Y que ese proyecto de lotes en su zona, en su ecosistema, vengan cosas. Si vienen clínicas, si vienen hoteles, es que ahí está la cosa. Ahí no hay mucho donde coger. Entonces, eso es otra cosa que a mí me gusta ya por resaltar. O sea, hace sentido ver, ok, ¿dónde está comprando? Pero ¿qué vienen que si las cosas al lado? Exactamente. Eso es un punto ya pues esencial. Y esperar. ¿Tú qué harías, Néstor, si tú recibes en una primera fase ahora con ya pues la reserva? Si tú tuvieras un lotecito ahí, pues ¿tú qué harías en este momento histórico de un 2026? Ahí en la reserva. Fase 1. Fase 1. En marzo, abril, mayo, que te estén recibiendo. Mire, señor, ¿Ves? Por no meterme en el momento en el que tú me dijiste. ¿Tú qué harías si ya tuvieras ya pues un lotecito ahí? Oye, ¿Tú lo dejarías engordando? ¿Tú ya someterías un proyecto? ¿Tú le explicarías ahorita? Yo construiría una casa unifamiliar para en miras de vivirla o de aprovecharla como renta larga. Te voy a decir la razón del por qué. Sabemos que hay un déficit de alrededor de 65,000 habitaciones o de 65,000 viviendas dentro de toda la zona de Punta Cana para la población fija. No estamos hablando de la fluctuante, o sea, del turista. Estamos hablando de lo que es flotante. Entonces, ese es un mercado que muchos inversionistas no están atacando y es un mercado que está ahí, es un mercado que te deja un beneficio limpio, es un mercado que te deja una ganancia, donde tú le estás ayudando a una persona a resolver una necesidad, que es la vivienda, y tú estás beneficiándote de una renta en una zona que cada día se va poblando más. Entonces, ¿qué es lo que yo haría ahí? Yo construiría mi casa ahí en City Place. 500 metros cuadrados, Néstor. Tienes una huella de pues, unos 50. Dame tu idea. Wow. Descríbemela. Sube 2 niveles, 3, 4 dormitorios. Villa de 3 habitaciones, 2 niveles, área de barbecue, piscina, espacio para los perros, 2 parqueos, frontales, techados, y ahí va hermoso. ¿Y el precio por metro cuadrado? ¿Cuánto tú calculas que pues, hoy en día te pueda salir tú subir esa villita? Entre permisos y que si ya buscar unos buenos ya pues ingenieros que se encarguen. Unos 1,000, 1,200 más o menos para que tenga una buena calidad. Más o menos unos 1,200 por metro cuadrado. Estamos hablando de pues, unos 200, no, como unos 200 metros construidos, ¿no? Para que sea una buena villa, ¿no? Pues, porque son 500, ¿no? Exactamente, es una buena villa, es una buena inversión también, pero acuérdate que eso se revaloriza, ¿no? Claro. ¿Dónde construiría yo sí mi casa para vivir yo al 100%? En Vista Cana. Definitivamente. Okay. Definitivamente. Vista Cana. Hay unas villas dentro de Vista Cana, mira, que tú vas para la parte de atrás de los primeros paseos del Señor. Ahí hay gente que ha construido o está en pleno ya por Vista Par. Hay que darse un tour por Vista Cana. Mira, hay gente que hizo su buena villa, que es la misma villa que tú ves que es en el Village o dentro de zonas de Capcana por 1.3 millones. Y el costo fue por debajo de $500,000. Ahí está pues el negocio de zonas de zonas consolidadas a zonas en consolidación. De hecho, saben que estas personas viven felices. Ese punto que estás tocando es bien interesante y es digno de analizarlo. Tenemos clientes que han comprado lotes de terreno en Royal Gardens y han construido su casa, ya propiedades que tienen 1, 2 años de construida, y le han hecho un levantamiento de tasación, ¿ok? Para apalancar su propiedad a través de una hipoteca con bancos y hacer otros negocios, que esa es otra fórmula. Y se han quedado impresionados realmente con la revalorización que ha tenido su propiedad. Una propiedad que en su momento, hace un año, año y medio, les costó construirla $1,200 por metro cuadrado.
Hoy en día se las han valuado en casi $2.700 por metro cuadrado, o sea, le sacaron el doble. 1.200 villas de pues 200 metros, sí, o sea, pues si es un lote grande, que ya 200 construido, pues esa, pues ya es grande, ¿no? 200, son casi 240.000 más, pues unos 70, o sea que en $300.000 con un precio medio, ellos subieron lo que fue su buena villa, que hoy están valoradas y está en cuánto, Bueno, 6, a 650, 500, ¿no? Depende. Está alrededor de los $580.000. O sea, es una plusvalía que ellos no se lo esperaban. No se esperaban que el banco le diera una tasación tan alta. Entonces, ya eso indica que hicieron un buen negocio en el momento que escogieron su terreno, en el momento que compraron su terreno y en el momento que decidieron construir y de la forma en la que decidieron construir. Entonces, la ubicación es sumamente importante. En el caso de Vista Cana, definitivamente, bueno, ustedes saben que yo amo Vista Cana, es donde yo construiría mi casa, no solamente por el tipo de comunidad que se ha creado en Vista Cana, ya tú, Pedro, lo estás viviendo, sino por la visión de expansión, la visión de desarrollo y obviamente el negocio y la ganancia de capital que tiene Vista Cana, que es espectacular. O sea, lo que me encanta de estar de Vista Cana es que coge plena vía principal y estás en 5 minutos con lo que es downtown. Y ese bulevar pues turístico, que ahí está todo, está cerca de todo. Y a quien nos gusta ya las playas, saben que está lo que viene hacia zona de lo que es Punta Cana, lo que está de lo que es Cap Cana, hacia la parte de allá, o por lo que estamos en Bávaro para Vista Cana, para lo que es Cogotá. Y sí, es que hay mucha vida acá. Hay muchas. Si te gustan diferentes playas, tienes desde Vivijaya para los Corales, para Miche, para Tenisibón, tienes toda esa línea ya, pues, y ciertas playas, ciertos clubes ya, ciertos clubes de playa. Entonces, eso es algo que ya me gusta cuando uno hace vida aquí, que sí, ya pues por esta parte. Y con las cosas que vienen en esa partecita que está genial. Entonces tú, Néstor, te quedas con Vista Cana. Yo me quedo con Vista Cana, definitivamente. Definitivamente me quedo con Vista Cana, pero con los ojos cerrados. Yo me armo dos. Yo creo que te hago caso con Vista Cana y yo me compro con un lotecito para allá, por lo que ya por Isibón, para fines de semana, pues ya irme para lo que es mi campito. Tranquilo. Los fines de semana, eso, como un chalecito. Un chalecito de retiro, está buenísimo. Aparte que es un chalecito de retiro que en 10, 15 años va a valer muchísimo más de lo que te va a costar hoy en día. Por ubicación y por que para llevar el desarrollo. Para los que nos gusta pues invertir a un mediano largo plazo, échele pues el ojo para allá. Yo voy ahí cerca también, esto. Vamos a ver si contigo me voy pronto para allá ver qué cosa comprar. Vamos a dar una vuelta por allá y vamos a grabar unos videitos por allá para mostrárselos a todos nuestros seguidores acá. Les recuerdo, señores, si es primera vez que se conectan a nuestros live stream, yo soy Néstor Leffel, asesor inmobiliario. En este canal se habla de real estate, de todo lo que tiene que ver real estate, no solamente en Punta Cana, sino en toda República Dominicana y en Latinoamérica. Así es que suscríbanse, denle like, comenten los videos y compartan lo que ustedes no saben a quién pueden estar ayudando con estos videos. Pedro, hemos llegado al final de nuestro live stream. ¿Qué últimas palabras nos das para esa persona que todavía está pensando en si debe o no comprar un terreno? Dice que ya pues lo que es un mejor tiempo para hacer pues una inversión fue el día de ayer. O sea, pues ya pasó. Sin embargo, tienes el hoy. Así que cuando miras un contexto internacional, pues te das cuenta que en otras zonas hay muchas pues noticias fuera de lugar, pero cuando miras el histórico de lo que ha estado pasando acá, con lo que es por República ya, o sea, con lo que es República ya pues, Dominicana y Punta Cana, que es la pues estrellita, que es esa cerecita de todo, pues este pastel, que te das cuenta que nos quedan ya proyectados, ojo con este dato, más de un 60% por construir y un tiempo ya proyectado de 10, 15 años. Pues hablo con muchas personas que viven en Santo Domingo, que es una gran capital. ¿Cuánto yo daría dentro de Santo Domingo como tener un gated complex, una gran comunidad? Todo es vertical, Naco, Bellavista, Bello, pero es vertical. Bajas a su piso, ya cruzas una calle. Por tener un complex grande cerrado, esto que hemos nombrado, tienen un gran valor. Y hay planes de pago y hay muchas maneras de que haga pues usted que pase. Le está
apostando a pues algo que cuando usted mira de forma pues histórica pues hace valor. Viene pronto una fase nueva de lo que es la reserva. Hay próximas entregas y con esto de pues Royal Garden es que con un buen plan, o sea, con un buen plan de pago, ahí tiene todo para que compre. Haga lo que es el paso 1, que después todo confabula para usted ir sacando lo otro. Créanme que yo también, fuera de tener muchas personas que he asesorado, pues ya también estoy detrás de toda esta inversión. Además, ya vale la pena. Y esa parte no la dijimos. Tú mismo invertiste en la reserva, ¿correcto? Así es. Porque yo te pregunté qué puedes hacer con ese lote, porque yo estoy próximo para andar ya por recibiendo. Y yo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero entonces, qué bien se siente, ojo con este dato, usted haber tomado ya pues esta acción, porque se te abre este poder. Bueno, ya tengo ya un lotecito acá, y cuando paso por un City Play digo, wow, esos son esfuerzos que valen la pena. Y bueno, esto es el real estate. De esto pues ya estamos nosotros, que tratar de estar detrás, metiendo ustedes qué es lo que está calientico con un buen momento. Vamos a seguir 10, 15 años más proyectados, así que vamos para acá. Pero vamos a comparar los otros. Ahora. Y entonces, familia, yo me voy a despedir con estas palabras. Si ustedes quieren aprender a invertir como los grandes y están comenzando en el mundo del real estate como inversionistas, les estoy dejando en el chat y en la descripción de este live stream y de este video el link para mi libro Navegando las riquezas del real estate en propiedades entry level en Punta Cana. Así es que ahí lo tienen, está en Amazon, está completamente gratis para Kindle Unlimited y lo tienen en versión digital y en versión impresa, tanto en español como en inglés, próximamente en italiano y en francés. Así es. Hola, Neffel. Estamos de un gran trabajo. Pasando fronteras. Y familia, yo me despido de ustedes. Yo soy Néstor Leffel, asesor inmobiliario. Junto conmigo estuvo el señor Pedro Otene, asesor inmobiliario. Suscríbanse, denle like y comenten y nos vemos el próximo martes. Recuerden que los jueves también publicamos videos, así es que buenas noches y hasta el próximo martes. Buenas noches a todos. Gracias, Néstor, por la invitación. Bye, bye. Un placer, chicos.